Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Veo a queridísimos colegas, a investigadores, a exdiplomados del máster y bueno, y lo primero que tengo que hacer no solo es daros la bienvenida, agradeceros que estéis hoy aquí. Querido subsecretario, también está, secretario general técnico de nuestro ministerio, estás aquí. Bueno, también quiero darle la bienvenida a todos aquellos y aquellas colegas que nos están siguiendo vía online, que esto también tiene mucha importancia, lo digo para los miembros de la mesa, porque a veces se guían solo por el público que está sentado y muchas veces nos superan los que los que nos siguen online, ¿no? Gracias también por seguirnos. Bueno, para mí es un honor compartir mesa. Desde luego voy a empezar por el lado de derecho con el profesor Luis Martín Rebollo, con la profesora Rosario Alonso Ibáñez, también catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y, como no, con mi queridísimo amigo y colega Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. En fin, estar con ellos no es solo un honor, es una deuda hoy, porque llevamos tiempo queriendo presentar una obra que ha sido editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Mi agradecimiento directo también al subdirector, a Emilio, que se encoge de hombros. Es mi tarea, es mi oficio, es el nuestro, por esta magnífica, no solo por la edición, sino obviamente por el contenido. Un contenido que coordina la profesora Rosario Alonso, la profesora Concepción Marrero, que hoy no nos ha podido acompañar. Estaba prevista su intervención. De hecho, creo que se iba a poder conectar, no sé si un poco más tarde, se conectará en línea y es una de la que ha inspirado también en gran parte también este proyecto, y desde luego a Javier García Fernández. Vamos a ver, es una obra colectiva en la que han participado alrededor de una veintena de profesores y profesoras, no solo de derecho administrativo, también obviamente de derecho constitucional, también de derecho internacional público, o incluso también otro colega de derecho financiero y tributario, que está aquí. Está aquí presente. Entonces, bueno, simplemente, y antes de darles la palabra, primero voy a dárselas en orden inverso. Javier, ¿te parece a ti? A los coordinadores, a los directores de la obra, a ti, Rosario, y finalmente al profesor Luis Martín Rebollo, para que él es nuestro gran invitado para exponer, bueno, para reflexionar sobre la obra más allá de los contenidos que van a exponer los directores de la misma. Yo simplemente decirles bueno, que tanto el talante como el talento que atesora el libro, tras 40 años de nuestra ley de patrimonio histórico. Nuestra ley es una ley como todos sabéis, de 1985, obra finalizada justamente, es una idea que surge en Sevilla, ¿no? Por lo que he visto, una idea que surge en Sevilla en una reunión que organiza la Dirección General de Patrimonio Histórico, y no se trata solo de homenajear la ley en una perspectiva o desde una perspectiva ni mucho menos histórica. He podido ir contemplando en lo que se va abordando algunos elementos esenciales que viene a mandatar nuestro artículo 46 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos, pues bueno, entre otras cuestiones, a garantizar, a proteger no solo nuestro patrimonio histórico, sino que además añade de una forma muy concreta y específica, independientemente de quién ejerza la
titularidad. O sea, siempre en esta materia ha habido problemas de distinta índole. Hemos pasado de esa visión, de esa ley del 85, concretó una visión totalmente distinta, esa visión decimonónica, ¿no? Monumentalista, y desde luego ha resultado ser un anclaje maravilloso de protección de nuestro patrimonio histórico, sino que decía que no solo se homenajea, no solo en perspectiva histórica, sino fundamentalmente se abordan los retos, se abordan todos aquellos desafíos que tenemos por delante, no se soslaya ningún problema, digamos, ningún problema de carácter jurídico en el ámbito competencial, que son muchos y variados, y además se abordan cuestiones nuevas, auténticos desafíos, incluyendo los que afectan al ámbito digital, ¿no? A la digitalización, por ejemplo, del patrimonio documental y bibliográfico, o el impacto del turismo, incluso del turismo en masa, por hablar de algunos de ellos. Eh, bueno, entonces yo no voy a utilizar más tiempo porque tenemos aquí a los directores, tenemos a los autores para realizar pues el intercambio el intercambio de ideas y de reflexiones, y desde luego también a Luis Martín Rebo. Y así que, sin más, querido Javier, tienes la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, un doble agradecimiento. El primer agradecimiento es a los aquí presentes. Una tarde calurosa de junio en Madrid, hay que agradecer la presencia de todos ustedes, porque evidentemente llegar hasta aquí, aunque sea por la sombra, pues puede ser un poco duro. Con lo cual, muchas gracias por su presencia. Y en segundo lugar, muchas gracias al propio Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a su directora, al subdirector de publicaciones, que en cuanto les planteamos la idea de hacer esta publicación, pues la aceptaron, y bueno, pues en muy poco tiempo se ha conseguido, desde la primera idea que se tuvo, pues hemos conseguido tener esta obra que efectivamente puede tener algún interés. Esta obra se inscribe, y no es casualidad, los tres autores, los tres directores, se inscribe en una cuestión mucho más amplia, que es la revista Patrimonio Cultural y Derecho, que creamos en el año 96, la profesora Alonso, la profesora Barrero, yo, algún otro profesor, y esa revista, pues milagrosamente sigue saliendo año tras año. ¿Cómo? Pues cada año con una financiación distinta, porque es un misterio, pero aún así, desde el año 96 ha seguido saliendo, y en este momento estamos preparando el número de este año con la idea de que dentro de este año salga. Con lo cual, esta obra se inscribe en ese campo. Es decir, en la idea de que en los años 90 hubo una serie de profesores que eran de Derecho Administrativo, y yo en concreto de Derecho Constitucional, que nos interesamos por el patrimonio histórico, por su regulación, y empezamos a hablar, empezamos a intercambiar ideas, y de ese hablar, de ese intercambio de ideas, salió la obra. Evidentemente, me estoy dando cuenta que hay que citar también, porque participó de manera muy intensa, y desgraciadamente está, pero no puede estar con nosotros, el profesor Alegre de la Universidad de Cantabria, que participó de una manera muy activa también en la preparación de la revista. Fue un autor casi permanente. Juan Manuel prácticamente en todos los números escribía. Entonces también tenemos el libro está dedicado a Juan Manuel, y yo también aprovecho para recordarle. Entonces, vuelvo a decir, el libro forma parte de ese grupo de profesores que de una forma u otra, desde distintas disciplinas jurídicas, nos hemos acercado al derecho del patrimonio y seguimos trabajando pues de manera constante sobre esta materia. Digamos, este es el origen del libro. Claro, se trata de recordar los 40 años de una ley. Aprovecho porque muy poca gente lo sabe, y aquí, como hay constitucionalistas y muchos administrativistas, lo digo. ¿Alguien sabe quién redactó el anteproyecto de ley? Pues yo lo digo, fueron un catedrático de
que luego fue director general, un catedrático de arqueología, Manuel Fernández Miranda, y un catedrático de Derecho Constitucional, Santiago Varela. Santiago y Fernández Miranda fueron los que redactaron el proyecto de ley. Es verdad que ambos tenían un antecedente muy interesante, que era el proyecto de ley que había preparado el gobierno de Calvo Sotelo en el año 91, que llegó al Congreso y que se estaba debatiendo en el Congreso cuando se disolvieron las Cortes en el año 82. Pero el proyecto de aquella época de UCD era un buen proyecto, con lo cual ya el trabajo que hicieron Manolo Fernández Miranda y Santiago Varela tenía un antecedente. Y fue un proyecto que en un momento determinado se paró, yo nunca supe por qué, porque yo en aquel momento era asesor ejecutivo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. En la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cada funcionario, cada asesor nos ocupábamos de unos proyectos de ley y yo me encargué de ese proyecto de ley. Y recuerdo muy bien que en un momento determinado se quedó parado. Es decir, el proyecto de ley se aprobó en el año 84, yo creo que mediados, y en un momento determinado, durante varios meses, no se sabía qué pasaba con ese proyecto de ley. Hubo cambios en el Ministerio de Cultura, pero al final empezó a andar y en junio del 85 estaba aprobado. La verdad es que ya estaba bastante bien hecho. El único punto que desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes les insistimos mucho y nos hicieron caso es que el concepto de bien de interés cultural aparecía muy tarde, aparecía como en el artículo veintitantos. Claro, en relaciones con las Cortes le dijimos, hombre, si este es el instrumento central de protección de los bienes culturales, no puede aparecer de pronto cuando ya se ha estado regulando muchas materias. Entonces sí nos hicieron caso y apareció al final en los primeros artículos. Pero bueno, fue un proyecto de ley que se tramitó bien, que tuvo la suerte de pasar por el Tribunal Constitucional y pasar impoluto, salvo en la referencia a la declaración de bienes de interés cultural, que era otra cosa que en relaciones con las Cortes también se lo habíamos dicho. Hombre, claro, estamos hablando de mediados de los 80. No teníamos tampoco, yo creo que nadie tenía una idea muy clara de hasta dónde llegaba la potestad legislativa y ejecutiva de las comunidades autónomas. Yo creo que en los 80 todavía no lo teníamos muy claro, pero en relaciones con las Cortes sí teníamos claro una cosa, que si había un elemento ejecutivo que debía corresponder a las comunidades autónomas, era la declaración de bienes de interés cultural. No tenía sentido que la tramitación se hiciera en las comunidades autónomas para desembocar en el Consejo de Ministros. De hecho, luego ya cuando yo fui secretario general técnico de Relaciones con las Cortes, un día le pregunté al secretario general técnico de Cultura en aquella época, porque llegaban muchos asuntos al Consejo de Ministros, le pregunté, bueno, ¿vosotros qué hacéis con estos expedientes, con tal como llega de la comunidad autónoma? Los estudiáis, los analizáis, los valoráis. No, nosotros no hacemos nada, simplemente lo cogemos y lo mandamos al Consejo de Ministros. Bueno, con lo cual, todo eso justifica la sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, que estableció que, a pesar de lo que dice la ley, la declaración de los BIC por parte del Estado solo corresponde a los bienes afectados a los servicios del Estado. El resto corresponde a las comunidades autónomas. Claro, ese elemento sí ha sido importante para, a partir de ahí, estudiar la eclosión, y ese es el segundo elemento que yo quería referir muy rápidamente, la eclosión de las leyes autonómicas, que hace que tengamos que reflexionar, y este libro es un ejemplo, pero yo creo que hay que seguir haciéndolo. Esto no se ha acabado ahora. Tenemos que seguir reflexionando sobre el papel de la ley. Está claro que la ley tiene que regular de manera exhaustiva las materias que en el 149.1.28 corresponden al Estado, la lucha contra la expoliación y la regulación de la exportación. Eso está claro. Está claro también, porque es que si no, ¿quién lo hace?, que la definición de los conceptos tiene que corresponder también a la ley, y tiene que corresponder a la ley unos elementos mínimos para regular la protección. Bien, eso es lo que correspondería a la ley. ¿Qué ha pasado después? Pues ha pasado que luego, poco a poco, empezó Castilla-La Mancha, fue la primera comunidad autónoma, pero a partir de ahí ya todas las comunidades han llegado a un momento en que
ya todas tienen sus leyes, ya van por segunda, tercera generación. Ayer o anteayer me llamaron que en Cantabria se está preparando ahora un proyecto de ley, por ejemplo. Este año se ha publicado la nueva ley andaluza, es decir, que hay una movilidad que es lógica, es decir, la necesidad de adecuar los instrumentos jurídicos a las necesidades que van surgiendo, pero claro, eso nos lleva a plantearnos cuál es al final el papel de la ley del Estado. Sobre todo cuando ha habido momentos en que ni siquiera el Estado ha sido capaz de aprovechar todas las potestades que tiene. Y voy a poner varios ejemplos, y aquí hay una persona que lo ha seguido también muy de cerca. Por ejemplo, lo que ha costado que el Ministerio de Cultura se meta en los expedientes contra la expoliación. ¿Sabéis que hay un único caso, que fue el Cabañal de Valencia, y ese caso fue, el Ministerio de Cultura tuvo que ir a rastras, literalmente, y fue a rastras por un motivo, bueno, por dos motivos. Sabéis que todos los proyectos que había para destruir el Cabañal, y digo destruir, no se me ocurre otra palabra, todos esos se enfrentaron a un Tribunal Superior de Justicia de Valencia que sistemáticamente negaba la razón a los recurrentes para dar la razón al gobierno valenciano y al ayuntamiento valenciano. Y no había manera de que eso saliera adelante. Y esto lo sabe poca gente, pero es muy curioso. Los pobres vecinos que estaban luchando por conseguir salvar al Cabañal, a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a presentar una denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura, lo cual es lógico. Y habiendo en aquel momento en el Ministerio de Cultura, en la Dirección General de Bellas Artes, un equipo bastante competente, sin embargo, cometieron un error de libro. Y es que ante la denuncia de expoliación de unos vecinos en el Ministerio de Cultura, estamos hablando del año, no sé, yo creo que el año 99 o así, el Ministerio de Cultura, un determinado subdirector general del Ministerio de Cultura, respondió literalmente: esto no es competencia del Ministerio. La expoliación no es competencia del Ministerio. Claro, eso es lo que permitió por primera vez a los vecinos recurrir ya en Madrid, sacar el asunto de Valencia, que había tenido 9 sentencias en contra, 9, traerlo a Madrid, y luego llegó, y ya no recuerdo si fue la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior el que efectivamente falló a favor de los vecinos del Cabañal. Pero vuelvo a decir, el Ministerio de Cultura arrastrado, porque a pesar, cuando ya los vecinos consiguen la primera sentencia ya favorable, el Ministerio de Cultura, y estamos hablando del año 2006, es decir, que no gobernaba el PP, en el año 2006 el Ministerio de Cultura recurrió aquella sentencia, y llegó al Supremo. Y el Supremo dio la razón otra vez a los vecinos. Y eso, ya ahí al Ministerio de Cultura no le quedó más remedio que abrir el expediente que dio lugar a la única declaración de expoliación que ha habido con esta ley. Que tiene mérito. Desde el año 85 hasta hoy, un único caso. En España no ha habido más expoliación de bienes culturales, solo un único caso. Entonces, lo que muestra las tendencias un poco extrañas del Ministerio, como otra tendencia que solo hace muy pocos años cambió, que es la declaración de bienes de interés cultural, porque el Estado tiene muchos bienes que se pueden proteger mediante el BIC. Y hasta hace muy pocos años nadie quería saber en el Ministerio de Cultura, en Bellas Artes, qué pasaba con los BIC. Nadie lo quería saber. Ya hace unos años empezó a cambiar, y ahora afortunadamente vamos viendo en el Consejo de Ministros que periódicamente va alguna declaración. Quiero decir que si la ley limita las potestades del Estado y del Ministerio de Cultura, y si encima el propio Ministerio se restringe, pues evidentemente el papel de la ley pues hay que planteárselo. Por otra parte, ya paso el paso siguiente, y ya con esto acabo. Claro, efectivamente hay que plantearse si merece la pena una reforma de la ley. Hubo un primer intento que a mi juicio fue bastante aberrante, en el año 2007, cuando se formó incluso dentro del Ministerio de Cultura una comisión encargada de redactar un nuevo proyecto de ley.
Y digo aberrante porque tampoco la ley del 85 llevaba tanto tiempo, llevaba 22 años, no estaba mal. Una cosa es que te plantees, y pondré ahora algún ejemplo de cosas que habría que reformar, pero claro, hacer una nueva ley era como que el director general de turno o el ministro de turno o el subsecretario de turno, pues se querían poner la medalla. Afortunadamente eso al final se acabó. Y luego nos hemos planteado, y aquí está presente alguien que ha ayudado también bastante en la preparación, en la época del ministro Guirao y en la época del ministro Rodríguez Uribe, sí nos planteamos hacer una reforma muy en serio. Cuando se marchó el ministro Rodríguez Uribe, y yo me fui también, pues ya la reforma quedó en el aire y tampoco, bueno, tampoco me parece mal, porque a saber lo que habría pasado con aquel proyecto de ley, que evidentemente tenía elementos bastante sutiles para regularlo. Pero bueno, efectivamente sí hace falta una reforma de la ley. Pero vuelvo a decir, una reforma, no la ley, porque la ley en sí es buena, igual que era bueno el proyecto del gobierno de UCD, es decir, son buenos instrumentos jurídicos, pero evidentemente tienen que cambiar. Claro, en el año 85 el patrimonio industrial estaba empezando. No existía el patrimonio inmaterial. La convención de la UNESCO es del año 2003. El patrimonio subacuático, pues tampoco. Todo eso se tiene que incorporar a una nueva ley, a la vieja ley simplemente rebozada. Luego hay elementos también pues, que es necesario pues, coordinar. Por ejemplo, un elemento que habíamos metido en el proyecto de ley, que fue Consejo de Ministros por una vez, no fue la segunda lectura, pero fue la primera, un elemento que nos parecía necesario, pues una idea que surgió, que se le ocurrió al ministro Guirao y que luego lo asumió el ministro Rodríguez Uribe, que era lo que llamábamos los bienes de interés mundial. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de que cuando la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad un determinado bien, claro, en ese momento el Estado se hace responsable de ese bien, pero el Estado no tiene ningún instrumento jurídico para simplemente controlar que ese bien vaya. Bueno, sí tendría la expoliación, pero como la expoliación es un tabú del Ministerio, pues nadie se lo plantea. Bueno, entonces al ministro Guirao y Rodríguez Uribe lo aceptó, se le ocurrió la idea de unos bienes que estarían ni por encima ni por debajo de los bienes de interés cultural, pero en cualquier caso con una categoría diferente. ¿Para qué? Para que el Estado tuviera un mínimo poder de control. Bueno, pues eso fue un escándalo tremendo, sobre todo en Andalucía. De pronto la prensa andaluza empezó a decir que lo que queríamos era apoderarnos de la mezquita de Córdoba y de los Reales Alcázares de Sevilla. La Iglesia andaluza se sublevó. Yo tuve que llamar al cardenal de Sevilla para tranquilizarle, cuando simplemente era una función de coordinación. Porque evidentemente hay muchos elementos que tenemos que reformar. Y voy a poner un ejemplo, y ya con esto acabo, pero que está resultando problemático y que no tiene solución. Sabéis que cuando una comunidad autónoma se dirige al Ministerio de Cultura y le propone que autorice la exportación de un determinado bien mueble, el Ministerio de Cultura o lo autoriza o cautelarmente, y subrayo el adverbio cautelarmente lo declara inexportable y ordena, y quizás la palabra ordena no es adecuada, o propone a la comunidad autónoma que lo declare bien de interés cultural. Bien, eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasa? Y es que yo he tenido varios casos profesionales en esta situación. ¿Qué pasa cuando la comunidad autónoma no declara bien de interés cultural? Ese bien, ¿cómo se queda? Se queda en el limbo, literalmente en el limbo. No es nada, no se puede exportar en principio, porque es verdad que la declaración de inexportabilidad es cautelar, no es definitiva, pero entonces ese es un ejemplo, y podríamos poner otros ejemplos similares de que hay que hacer algo. Es decir, eso es una laguna de la ley, y una laguna de la ley que luego se resuelve según las circunstancias de cada situación. Pero lo cierto es que alguien que tiene una obra que está esperando, pues, o que se la dejen exportar, o que se la declare BIC, porque declarar BIC
puede tener inconvenientes, uno es la inexportabilidad, pero también tiene sus ventajas. Bueno, pues esa persona, el titular dominical de esa obra, se queda en el limbo, no sabe qué hacer con ella. Ese es un ejemplo. Hay otros no tan sangrantes, pero incómodos. Por ejemplo, cuando alguien quiere ofrecer un bien de interés, quiere vender un bien de interés cultural, se lo tiene que ofrecer al Estado y a las comunidades autónomas. Pero resulta que los plazos son distintos. Hay un plazo para la ley del Estado y en cada comunidad autónoma, en cada ley autonómica, hay un plazo distinto. No es un problema muy serio, porque la diferencia es un mes y medio, 2 meses, pero en cualquier caso es otra discordancia que no tiene sentido. Es decir, hay elementos estrictamente técnicos que merecen la pena reformarse, respetando la filosofía general de la ley, que es una filosofía completa, es una muy respetuosa y yo creo que es bastante útil. Y por mi parte, nada más, otra vez agradecer a ustedes, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues el caso que están haciendo a esta obra, que realmente yo creo que merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Rosario. Pues muchas gracias, Rosario. No es frecuente encontrar varias Rosarios en la misma mesa. Me congratulo especialmente. Bueno, pues yo también, obviamente, quiero empezar mostrando nuestro agradecimiento. Hablo en plural porque creo que nos une a todos los que hemos participado en esta obra, bien dirigiéndola o bien siendo autores de la misma. Nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a Emilio, su director, a Rosario, la directora, porque acogieron favorablemente desde el primer momento la edición de esta obra. Para nosotros, editar esta obra en una editorial de prestigio como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales era algo que buscábamos desde el primer momento, porque entendíamos que la ocasión lo merecía. Javier ha hecho referencia a lo que es su experiencia que acumula en estas también 4 décadas o más, como mínimo, de no solo académicos, sino de estar formando parte de lo que es la gestión en el día a día de la Administración General del Estado en departamentos muy próximos a los que son los temas que conectan con lo que tiene que ver con esta ley. En el caso de Concha, Concepción Barrero y mío, acumulamos obviamente, bueno, pues también 4 décadas de estudio de esta ley. Y sí quiero echar la mirada atrás y hacer referencia a aquellos momentos en que, bueno, acababa de aprobarse esta ley, 1985, y, bueno, una serie, 3 profesores universitarios, Concha, Juan Manuel Alegre, que voy a recordar por primera vez en este momento, pero lo haré también a lo largo de las palabras que voy a decir a continuación. Concha, Juan Manuel y yo, pues desde bueno, sitios, territorios totalmente alejados y dispersos dentro de España, nos adentrábamos en lo que era, bueno, pues nuestros primeros inicios de investigación académica para hacer nuestras tesis, y nos fijamos en esta ley. Y cada uno con independencia en un sitio distinto, Universidad de Sevilla, Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo. Nos fijamos en esta ley y empezamos a estudiarla. Empezamos a estudiarla pues porque, bueno, pensamos que era, desde luego, bueno, una herramienta extraordinaria para poder desarrollar nuestra tesis doctoral. Y así fue como nos adentramos en conocer la ley, en trabajarla, en estudiarla y, bueno, pues culminar nuestras tesis y hacer nuestras publicaciones. No quiero ni imaginaros la situación en la que nos encontrábamos unos y otros, los 3, cada uno trabajando con la ley y sabiendo que en Sevilla y en Cantabria se estaba trabajando en la misma ley. Claro, este problema se estará visibilizando exactamente igual. Por Concha, por Juan Manuel, no nos conocíamos en absoluto, pero esa presión de por dónde tiro del hilo para hacer aportación innovadora respecto de lo que está diciendo esta ley, para construir algo que dogmáticamente sea, bueno, pues innovador, constructivo, para merecer, ¿no?, ese reconocimiento de alcanzar la condición de doctores. Bueno, pues el resultado fue el que conocéis. 3 tesis doctorales distintas, 3 aproximaciones a la ley distintas, 3 publicaciones distintas,
pero que generaron una relación entre nosotros tres que se ha mantenido, que se mantiene hasta estos momentos, porque desde aquel momento pues coincidíamos con ocasión de algún tipo de jornada, reuniones, se forjó entre nosotros una relación inquebrantable. Por eso decía que nos falta en este momento también para haber podido disfrutar de este momento de llegar a conmemorar estas 4 décadas de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, nos falta también la presencia de poder participar de Juan Manuel Alegre. Lo hemos tenido presente desde el primer momento que, efectivamente, allá por el año 2004, coincidiendo en unas de estas reuniones, coincidiendo con unas jornadas que se organizaron en Sevilla, bueno, pues coincidimos, Javier, Concha y yo, en que no podíamos dejar pasar la oportunidad que representaba que en el año 2025 se iban a conmemorar los 40 años de entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Dijimos, no podemos desaprovechar esta ocasión, tenemos que hacer algo. Y así nos embarcamos. Volvimos otra vez a coincidir unos meses más tarde en un curso de verano en Ronda, y ahí ya nos pusimos manos a la obra. Me acuerdo perfectamente, Javier, como en la estación de tren de Ronda, ahí nos pusimos a escribir cómo organizábamos todo esto, qué estructura le damos, cómo nos adentramos a formar. El primer propósito que teníamos claro que queríamos sacar adelante era ofrecer una obra que diera una visión de conjunto. Una visión de conjunto de lo que había acontecido con la aplicación de esa ley en estos 40 años. Sobre todo porque, como digo, estábamos en el 85 y después de 40 años con una norma vigente, no con cualquier norma, es una ley emblemática. Una ley emblemática que necesitaba, decíamos, ese poner al día qué es lo que había pasado en estos 40 años, en esa aproximación de conjunto. Y con este propósito nos adentramos a organizar la estructura de esta obra colectiva. No buscamos desde el primer momento, y estoy aquí, quiero recordarlo porque lo hemos dejado escrito en la presentación, pero quiero hacer énfasis en estas cuestiones. No hemos buscado con esta obra el que nos adentremos en explicar cuál es el régimen jurídico de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, porque eso viene ocupando a la doctrina desde el primer momento y continúa. Esto no se ha acabado, como ya ha recordado también Javier. Los problemas jurídicos que conlleva el régimen de protección, puesta en valor de estos bienes, está en permanente actualidad, evolución y ya no sé por cuántas generaciones de leyes autonómicas de patrimonio histórico, de patrimonio cultural se vienen sucediendo. Pero la ley estatal sigue vigente. Y si el primer propósito de este deseo de formar la obra colectiva era ofrecer esta visión de conjunto, dejar, por tanto, de alguna manera escrito qué balance se podría dejar constancia de él en lo que es el derecho del patrimonio histórico, teniendo en cuenta que esta ley, su propio preámbulo ya dejaba dicho que era un auténtico código de nuestro patrimonio histórico, pues decía, había que adentrarse también en ofrecer una visión crítica, pero a la vez constructiva, que ahondase en lo que entendemos es lo que ha posibilitado su permanencia después de 40 años, que son sus principios y, sobre todo, la renovación conceptual que esta norma supuso, porque eso sí que fue absolutamente revolucionario. Antes de lo que acontecía desde 1985 hacia atrás, lo que aconteció con la ley a partir de 1985. Y eso sin perder de vista que durante todos estos 40 años las condiciones que hicieron surgir la ley en el 85 no son exactamente las mismas que las que acontecen en la actualidad, y a pesar de ello hay algunas cuestiones que no problemáticas desde el punto de vista jurídico que coinciden al comienzo y al final de estos 40 años. Se ha hecho referencia aquí a al Estado de las Autonomías, a la descentralización política que el texto constitucional introdujo en cuanto a la organización del Estado español. Eso movió en 1985 a que se renovase, no solo conceptualmente, sino también quién tenía que desarrollar competencias en esta materia entre las distintas administraciones que asumían
títulos competenciales, el Estado, las comunidades autónomas, los propios municipios, había que organizar todas estas cuestiones. Ese sigue siendo en la actualidad un problema no bien resuelto. No bien resuelto porque también Javier ha hecho referencia a ello. Lo que dice la Constitución en el artículo 149.128 no está, a nuestro juicio, así lo hemos dicho por escrito en muchas ocasiones, satisfactoriamente interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pues este es un problema que existía en aquel momento no clarificado, sigue existiendo en la actualidad mal clarificado por nuestro Tribunal Constitucional. La función constitucional de esta ley no está bien resuelta. Lo que dice el texto constitucional, el artículo 149.1.28, que otorga a esta norma una función dentro del bloque de la constitucionalidad clarísima, muy desarrollada desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista doctrinal, bueno, pues sigue siendo un problema que abre una inseguridad jurídica evidente. Nuestro propósito también a la hora de organizar esta obra colectiva es también dejar constancia de que, bueno, la norma, acabo de decir, tiene la extraordinaria virtud de haber supuesto una renovación conceptual dentro de lo que es el derecho al patrimonio histórico, pero aparte de luces, esta norma también tiene algunos aspectos que son más discutibles y que plantean problemas desde el punto de vista jurídico y que es necesario enfrentarlos y resolverlos, bien porque no están bien resueltos en la ley o bien porque en aquel momento, sencillamente, cuando la ley se elabora, pues eran absolutamente desconocidos. Se ha hecho referencia a algunos de ellos, el impacto que tiene el turismo de masas en los bienes del patrimonio, los bienes culturales, la situación en que se encuentran los bienes culturales en los territorios rurales que se encuentran en situación de despoblación, patrimonios desconocidos en aquel momento, como podría ser el patrimonio desconocido desde el punto de vista de su significación cultural, no que no existiesen bienes con este interés entonces, pero no reconocidos como tales bienes culturales o no se conectaban con la condición de bienes culturales. Se ha hecho referencia al patrimonio industrial, que por aquel entonces no se consideraba como tal patrimonio, se hablaba de arqueología industrial, se llevaba una rama de disciplina distinta y se trataba como si fuesen elementos arqueológicos. Por tanto, nuestro propósito también era dejar constancia en esta obra colectiva de qué es lo que estaba pasando con todo esto. Y como lo ha recordado también Javier, y quiero insistir también en ello, la significación que tiene esta ley en el conjunto del ordenamiento jurídico es indudable, pero en un plano más prospectivo nos preocupaba dejar constancia escrita de contribuir al debate necesario que se abrió. No sé si está suficientemente abierto o está entornado o en qué condición se encuentra, pero el debate que se ha proyectado en algún momento sobre su posible reforma. Nos preocupaba por dónde iría la reforma, qué alcance tendría esa reforma, en qué sentido se abordaría esa reforma, porque nos alertaba, nos preocupaba, pues algunos intentos que veíamos no bien encaminados en algunas, bueno, pues, iniciativas que se habían tomado hace unos años. Bueno, pues nos posicionamos claramente, insisto, en que deberían de mantenerse principios y conceptos que se introdujeron con carácter innovador en 1985 y que con la reforma no deberían de verse en este sentido trastocados. Vuelvo a insistir, alguna de las deficiencias que plantea la referencia a principios que no deberían de ser alterados, el no resuelto problema de la función constitucional de esta ley. Y con estas intenciones, pues como digo, nos enfrentamos a estructurar el libro, la obra colectiva. Dos grandes partes tiene el libro, una que nos ocupa con hacer referencia a qué cosas regula la ley, qué es lo que está dentro de la ley, cómo lo regula la ley, y una segunda parte en donde pues nos adentramos en poner de manifiesto lo que llamamos patrimonios olvidados y algunas cuestiones que necesitan un tratamiento porque son retos pendientes. Y fuimos a la búsqueda de los autores, quién estaba en mejores condiciones de enfrentar referencias en esta, diríamos,
síntesis, de hacer balance con sus luces y con sus sombras de lo que había ocurrido en estos 40 años, quién podría ocuparse de unos y otros temas. Lo que la ley regula, los patrimonios olvidados, los retos pendientes. Y quisimos también buscar a académicos, es decir, profesores universitarios que se hubiesen ocupado de trabajar estos temas. Y ahí encontramos constitucionalistas, administrativistas, algún profesor de Derecho Internacional Público, profesores de Derecho Financiero. Básicamente la obra está escrita, sus autores son, la mayoría de ellos son administrativistas. Por tanto, es una obra escrita por quien conoce realmente la materia de la que se va a ocupar. Insisto, no para establecer cuál es el régimen jurídico de unos otros temas, sino para hacer ese balance, esa revisión crítica, poner de manifiesto qué es lo bueno que se ha podido dejar establecido, qué es lo que necesita ser enfrentado porque no está bien resuelto. Por tanto, nuestro agradecimiento muy sincero a todos aquellos a los que nos hemos dirigido para que participasen siendo coautores de unas y otras cuestiones que hemos incluido en esta obra colectiva. Hay, sin duda, que hacer referencia a que podrían haber participado otros muchos autores que se han aproximado también a esta ley, que han escrito sobre esta ley, pero quisimos, insisto, lo quiero dejar de manifiesto, que el libro estuviera escrito por una aproximación de perspectiva jurídica y por una aproximación de perspectiva académica. Y es de justicia agradecer a todos los autores, porque a todos ellos, cuando nos pusimos de manifiesto, queríamos que participaran en esta obra colectiva, lo acogieron muy agradecidos, muy satisfactoriamente, y nuestro agradecimiento y gratitud a todos ellos. Y como decía al principio, nuestro agradecimiento también, sin duda, a quien la ha editado, que como también dije al principio, y me repito, y ya con esto termino, entendíamos que la edición de la obra colectiva tendría que estar a la altura de lo que ha significado en estos 40 años esta ley, que vuelvo a decir, es una ley emblemática. Así que muchas gracias a vosotros que estáis aquí presentes también, muchas gracias a los que nos estén escuchando vía telemática y bueno, seguimos en el camino, porque esto no ha terminado aquí. Profesor Luis Martín Rebollo, que además, no lo he dicho antes en la presentación, Luis, me vas a dejar que lo diga, una persona profundamente anclada en esta casa, contamos con él absolutamente para todo, es decir, con el resto de los colegas también, pero especialmente con el profesor Martín Rebollo lo tenemos absolutamente en casi todas las categorías. Bueno, Cuando quiera. muchas gracias. Efectivamente, gracias al centro por invitarme, a los directores, coordinadores de esta obra, de esta gran obra, de esta obra importante, por muchas razones, como luego diré, que hace referencia a una ley que el año pasado, en julio del 2025, cumplió 40 años, cuando el Boletín Oficial del Estado del 29 de junio de 1985 publicaba esta ley, que es, a mi juicio, probablemente el legado más importante del Ministerio Solana en 1985. Hasta entonces había el proyecto al que se ha referido Javier, pero en realidad desde 1933 no había nada. Es decir, la Benemérita Ley de 1933, hubo antes una cosa en el año 1926, pero prácticamente no había nada. Y sin embargo, la cultura es muy importante. Yo recuerdo unos famosos versos de Gerardo Diego, el poeta cántabro, que pone en la voz de una niña que vuelve a su casa y le dice a su madre: mamá, los elefantes ya no están y estaban antes. ¿Dónde están los elefantes? Es la iglesia de San Baudelio de Berlanga, están en el clúster de Metropolitan de Nueva York. Como está también allí la portada de la Catedral de Valladolid, y tantas cosas, como castillos enteros que se han llevado piedra a piedra porque no había una normativa o una regulación. Pues de ahí hemos pasado a otros problemas. No sé si alguno de vosotros ayer tarde vio la televisión y vio el espectáculo impresionante
con el Papa, de la Sagrada Familia. Ahí está. Bien, pregunta. ¿La Sagrada Familia es BIC o es BIN? ¿Es bien de interés cultural o es bien de interés nacional? Pues es las dos cosas. Y eso tiene que ver algo con la sentencia del Tribunal Constitucional a la que luego me referiré. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás de la cultura hay muchos otros problemas y uno de ellos es el famoso asunto de la identidad y por consiguiente un problema político de primerísimo orden. La protección de los bienes culturales en torno a los años 80 empezó a haber una cierta sensibilidad y surge entonces el proyecto en el gobierno de Calvo Sotelo, luego el proyecto en el primer gobierno socialista que se traduce en ley. Pero eso nos debe hacer reflexionar en una cosa. Son necesarias regulaciones, son necesarias normas, son necesarias previsiones como esta ley que yo creo que en términos generales, o por así decir muy generales, es una buena ley, una muy buena ley. Pero el derecho, la ley no lo puede todo. El derecho no puede expropiar todo, no puede regular todo. Hace falta pedagogía social, hace falta que esto se integre en las estructuras sociales. Y ahí hay que citar, digamos, la benemérita labor, por ejemplo, de Hispania Nostra, que hace un trabajo excepcional y que está en la base de algo que se ha mencionado hace un momento, el nacimiento de la revista Patrimonio Cultural y Derecho, que lleva 29 años, o 28, 29 años, y que tiene una gran importancia. Sobre este lecho de fondo de una mayor sensibilidad cultural y de una mayor atención a estos problemas, a partir de ese momento nadie ya se llevó piedras para construir, por ejemplo, en Zamora, como había, o en un pueblo de la provincia de Salamanca, San Felices de los Gallegos, donde el castillo que hoy ha sido donado por su antiguo propietario, lo había comprado un señor en 1920 para que no se lo llevaran a Estados Unidos, piedra a piedra. Y ese señor, que era analfabeto, que es el padre de un cura que luego fue el propietario, ese señor que era analfabeto pide un crédito para que el castillo no se vaya. Es decir, hay un problema de algo más que del derecho. Pues bien, surge, como digo, la necesidad de una ley, la ley del año 85, que está llena de novedades, que está llena de regulaciones originales, que surge, digamos, un poco de lo nuevo. Y esa ley, como también se ha apuntado aquí, pues es objeto de, no solo la ley, sino de otras cosas, es objeto de 3 libros que se han mencionado, pero sus títulos exactos son La ordenación jurídica del patrimonio histórico, de Concha Barrero, El patrimonio histórico, destino público y valor cultural, de la persona que está aquí a mi izquierda, Rosario Alonso, y de los 2 mamotretos de más de 1000 y pico páginas, Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico, la configuración dogmática de la propiedad histórica, de mi discípulo Juan Manuel Alegre, libro que nadie quería publicar precisamente por su extensión, y que tengo que agradecerle a Jordi Soletura, ministro de Cultura, por la ocasión, que de entrada se ofreció a publicarla, como efectivamente así ha sucedido. Bueno, 40 años después, todos estos autores, menos desgraciadamente Juan Manuel Alegre, que está enfermo, no me duele en prenda, es decir, está hospitalizado desde hace 4 años por un ictus que tuvo, y a que he de agradecer, yo me atrevo a decir en su nombre, a los directores, que mucha gente no sabe, el libro le está dedicado a él, a Juan Manuel Alegre Ávila. Pues bien, estas personas, bajo la batuta de Javier García Fernández, se han lanzado a la aventura de reflexionar, de hacer un balance, no de analizarlo, aunque algunos artículos sí son analizados, porque casi todo estaba ya analizado, de hacer un balance sobre una visión de conjunto de qué ha sucedido en estos 40 años. Y en muchos de los artículos, de los textos que aquí se presentan, pues hay siempre propuestas, hay proposiciones, hay críticas, hay coincidencias con otros autores, hay también divergencias en algunos de ellos. De ahí que el resultado es un resultado importante,
porque, como digo, hace un balance crítico, aborda nuevas realidades, las que se ha referido Javier hace un instante, nuevos tratados internacionales que no existían en el año 85, nuevas realidades como el patrimonio inmaterial, nuevas realidades sociales, el turismo de masas y otras circunstancias que son abordadas en esta ley, en este libro, que tiene dos partes: lo que la ley regula y lo que la ley no regula, porque son patrimonios nuevos. Lo que la ley regula es el régimen jurídico estándar, es decir, qué hay que entender por patrimonio cultural. Observen, para los no iniciados, que la ley no se llama Ley del Patrimonio Histórico-Artístico. Ha desaparecido la palabra artística, que era como se llamaba en 1933. Es decir, eso no es casualidad ni es una anécdota, es una finalidad muy concreta. Pues bien, la ley regula la organización, el urbanismo, la incidencia del urbanismo, la fiscalidad, el tema de las sanciones, el ámbito penal, y la segunda parte del libro, como digo, esas otras realidades nuevas que han aparecido. Son exactamente 19 autores, 14 administrativistas, 3 constitucionalistas, un internacionalista, un tributarista aquí presente, y de 15 universidades diferentes. Todos ellos han logrado un resultado, aunar un resultado que no es una acumulación inconexa de texto, sino que tiene una cierta unidad, y por consiguiente en todos ellos hay una visión de futuro. Bien, dicho esto, ¿qué más se puede decir? Yo no puedo aquí englosar todos y cada uno de los artículos que constituyen este libro, pero sí querría apuntar un par de cosas, a partir sobre todo de un trabajo, a mi juicio, excepcional, muy bueno, el trabajo con el que se inicia el libro, que es el texto de Concha Barrera. El texto de Concha Barrera en el que empieza criticando, en cierto modo, algo en lo que yo también coincido, es la concepción material del patrimonio cultural. ¿Qué significa la protección material del patrimonio cultural o del patrimonio histórico? Pues lo que dice la ley, que todo lo que sea de interés es patrimonio español. Claro, pero eso al derecho no nos dice nada, porque cómo se protege, regula, concreta todo lo que sea potencialmente patrimonio cultural. Esa es una potencialidad. Lo que importa, lo que a nosotros nos importa, es el derecho constitucional de lo concreto, es decir, la vida cotidiana. Y para eso hace falta la visión del patrimonio formal, es decir, una declaración. En el momento en que se produce una declaración, la declaración de un bien, sea un bien inmueble, sea un bien mueble, sea un conjunto, sea un libro, que se declare que forma parte del patrimonio histórico español, con la categoría que sea, bien de interés cultural, que es la categoría estándar, pues desde ese momento el derecho puede desplegar sobre ese bien toda su panoplia de regulaciones, sus análisis, su forma de inventar, sus expropiaciones, la regulación, el control, el traspaso, las exportaciones o lo que sea. Hace falta, por tanto, un concepto formal. Y ese concepto formal estaba en la ley. En la ley decía, la ley declaraba bienes de interés cultural una serie de supuestos, todo lo que estaba era declarado antes, las cuevas, etcétera, y luego decía, y todo lo demás que se pueda se declarará, textual, por real decreto. Subrayo lo de real, no por decreto, sino por real decreto. Si es por real decreto, como decía el artículo 9 de la ley, parece que la ley partía de la base de que la competencia para declarar un bien de interés cultural era de quien puede dictar reales decretos, es decir, el Estado. ¿Qué es lo que pasó? Pues que pasó que el Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia del año 91, pues dijo que ese artículo 9 había que leerlo sin la R de real, que era tanto como decir que la competencia para declarar bienes de interés cultural no es del Estado, sino de las comunidades autónomas. Como no tenemos tiempo, no les leo
las furibundas críticas del profesor Alegre en 1992, el año contra esta. Críticas a las que se refiere también la profesora Concha Barrero en este texto ahora mismo. Bueno, reflexionemos un poco. Claro, hubiera sido el legislador estatal, hubiera dicho que la declaración de bienes de interés cultural lleva implícito una serie de exenciones fiscales, bonificaciones fiscales de impuestos del Estado, si hubiera partido de la base de que la declaración de bien de interés cultural no era del propio Estado, eso es jugar con pólvora del rey. O sea, yo declaro bien de interés cultural, Comunidad Autónoma de Extremadura, por poner un ejemplo, y afecta a impuestos no de Extremadura, sino del Estado. A lo mejor, de haberse partido de la base de que la declaración era autonómica, a lo mejor esos preceptos de las exenciones fiscales no estaban ahí, o estaban de otra manera. ¿Cuáles son las razones del Tribunal Constitucional? Es verdad que en el año 91 no teníamos un concepto muy clarificador de los criterios competenciales, de las diferencias. Lo que sí se sabía es que las comunidades autónomas podrían legislar en materia. Pero claro, el Tribunal Constitucional había usado en algunas otras ocasiones el concepto de interés. Interés nacional o estatal, interés regional o autonómico. El tribunal no usa ese criterio y lo que hace, en definitiva, es decir que desde el punto de vista, no partiendo del 148, sino del 149, la competencia es autonómica. Esa mutación, podríamos pensar, si tiene alguna razón de fondo, alguna razón oculta, y podríamos pensar, quizá el tribunal manejó la idea de intentar que no hubiera una contraposición entre las figuras de interés estatal versus la figura del interés autonómico que las comunidades autónomas iban a dictar. Eso podría eventualmente plantear dos criterios, dos intereses contrapuestos, con la dificultad o con la potencialidad, digamos, política que detrás de eso podría haber. Dos culturas, la estatal y la autonómica, potencialmente enfrentadas. Si la competencia es autonómica, eso supuestamente desaparece. Pues no desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque las comunidades autónomas pueden legislar. Y han legislado y han regulado figuras autonómicas de protección. De modo que la comunidad autónoma puede, si quiere, declarar la Sagrada Familia bien de interés nacional. Es el título con el que se llaman los bienes de protección en Cataluña, bien de interés nacional de Cataluña. Resulta que estaba ya declarada bien de interés cultural. Pero ahora que la comunidad autónoma puede legislar, puede hacer dos cosas. Tiene la competencia para declarar un bien como bien de interés cultural o declararlo de protección conforme a la normativa autonómica que él mismo haya aprobado. Puede hacer que un bien sea declarado de interés autonómico, como se llame la figura, y no BIC. Y lo contrario, puede declarar algo BIC y no bien de interés, que es la tendencia que se ha hecho. O puede hacer la doble declaración, BIC y criterio de interés autonómico. ¿Qué diferencia puede haber desde el punto de vista de la regulación? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues si la ley autonómica establece mecanismos muy parecidos a los de la ley estatal, la declaración de bienes de interés, pongamos por llamarlo de una manera, de interés autonómico, será la misma que la declaración de bien de interés cultural, salvo una cosa, la protección internacional. La protección internacional solo es para los bienes de interés cultural español. Y eso tiene trascendencia. Bueno, pues, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de la sentencia? Esta es una cosa que formaría parte de la pequeñísima crítica que yo le hago a este libro, que es datos. Me hubieran gustado que hubiera más datos, más datos. ¿Cuántos bienes de interés cultural se han declarado exactamente y dónde desde 1985 hasta la actualidad? Porque lo que está claro es que ha habido una hipertrofia, una multiplicación y a veces una banalización.
Es verdad que el Estado puede decir los criterios sobre la base de los cuales la comunidad autónoma puede o no declarar bien de interés cultural. Puede regularlo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional comentada por la profesora Alonso que contaba del año 14, si mal no recuerdo, en el que se dice esto. Es verdad que el Estado puede decir que para declarar un bien de interés cultural hacen falta que tenga unas especiales características importantes, etc. Pero no es menos cierto que el margen de discrecionalidad es enorme, es enorme. Y segundo, si la comunidad autónoma declara bien de interés cultural algo que supuestamente no tiene ese valor intrínseco, ¿lo impugnaría el Estado? Datos. ¿Cuántas veces el Estado ha impugnado la declaración de bien de interés cultural? Me temo que ninguna. Me temo que ninguna. De modo que ninguna. Y hay un curioso, la he encontrado aquí ahora, bueno, lo tenía buscado, pero quería ver. Fíjense la importancia de la trascendencia de lo que es la declaración de un bien de interés cultural. La profesora Concha Barrero, en la nota 27 de su trabajo, cita la justificación que está en el preámbulo de la declaración de bien de interés cultural de un determinado convento. Y se dice exactamente lo siguiente. En este convento no se conocen sucesos de interés histórico ocurridos en este cenobio, cuya vida discurre tranquila y sin dejar huella apreciable. Y desde el punto de vista artístico, el edificio es sencillo, pero interesante y bastante bien conservado. Bien de interés cultural. ¿Alguien lo impugnó? No. Pues esto tiene el mismo régimen jurídico que la Alhambra, o el mismo régimen jurídico que las murallas de Ávila. El mismo régimen, es decir, se ha producido una cierta banalización y también una cierta confusión en determinadas ocasiones. Yo no sé si habéis viajado por pueblos por toda España. Con frecuencia encontramos un cartel en muchos pueblos que dice uno de los pueblos más bonitos de España. Y si un individuo es un estudiante, por ejemplo, ya ha estado en clase de Derecho Administrativo o Derecho Constitucional y vio que existe una ley de patrimonio histórico, dice, ya, pues aquí tenemos un BIC. No tiene nada que ver. Eso es una asociación privada que se llama Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que están asociados todas las comunidades autónomas menos una. De modo que puede suceder que esos pueblos, algunos estén declarados conjunto histórico y sean bienes de interés cultural, pero puede suceder que haya bienes de interés cultural o conjuntos históricos que no formen parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Sin embargo, se produce una cierta confusión. No debe olvidarse, y esto lo recuerda la profesora Barrero también expresamente, y me gusta, que la declaración de un bien de interés cultural no es su función o su consecuencia no es declarar algo como muy trascendente, muy bonito, de mucho interés. No, tiene detrás un régimen jurídico. ¿Cuál? El de la propiedad. Afecta al derecho de propiedad. Por tanto, regular o declasificar como bien de interés cultural una determinada casa, una determinada cosa, va a tener consecuencias desde el punto de vista del derecho civil, va a tener consecuencias del derecho de propiedad. Y aquí es donde entra un régimen jurídico que es extraordinariamente rígido. ¿Por qué? Porque está pensado para lo gordo, está pensado para lo importante, está pensado para, no voy a citar otra vez, la mezquita de Córdoba o las murallas de Lugo. Está pensado para ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que ahí hay una extraordinaria rigidez y por consiguiente se impiden muchas intervenciones. Recuérdese el famoso asunto del Teatro Romano de Sagunto, que dio lugar a tantas sentencias. Y aquí quiero mencionar el texto de un profesor de Granada, de Leonardo Sánchez Mesa, que me ha gustado especialmente en este libro, porque es un texto valiente. Es un texto en el que se dice que no puede ser de la misma condición los bienes de interés cultural que tienen de verdad una gran trascendencia de aquellos otros bienes de interés cultural que tienen una mínima o pequeña trascendencia. El cenobio que decía la profesora Barrero. Que hay que diferenciar bienes, situaciones y regímenes escalonados. Y la ley hoy no lo permite. Esos regímenes no son escalonados, son en bloques, son todos exactamente igual.
Bueno, hay muchas otras cosas. Hay un tema que a mí especialmente me gusta, que no está tratado en esta obra y que por tanto no voy a mencionarlo en detalle, pero sí comentarlo. Es la exportación. La exportación y el derecho de la Unión Europea. Es muy bonito porque porque afecta a un tema importante, el lenguaje, y el lenguaje de distintos idiomas. El artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que se excepciona de la libre circulación una serie de cosas: las armas, las drogas y el patrimonio cultural. Cojan la versión inglesa, cojan la versión francesa, cojan la versión italiana y cojan la versión española. ¿Qué dice en inglés el artículo 36? Dice que se excepcionan los tesoros nacionales. ¿Qué dice en francés? Que se excepcionan de la libre circulación los tesoros nacionales. ¿Qué dice el artículo 36 en la versión oficial en castellano o en español? Que se excepcionan los bienes culturales. Pregunta: ¿es lo mismo de entrada bien cultural que tesoro cultural? Esa simple expresión va a tener una trascendencia desde el punto de vista del régimen jurídico. Es decir, si utilizamos los tesoros culturales, los tesoros, como dice la versión inglesa, y no es casualidad. ¿Por qué? Porque el mercado del arte está en Londres. El gran mercado del arte está en Londres. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo lo demás que no sea tesoro va a tener libre circulación. Mientras que si se utiliza la palabra bien cultural, eso significa que todo lo que sea bien cultural, que es mucho más que los tesoros, va a estar exento de la libre circulación. Y ese debate entre la Europa del Sur, Italia y Francia y España, frente a la Europa del Norte, tuvo lugar precisamente se discutió bajo el Ministerio de Solitura hasta llegar a un cierto acuerdo, porque España puede declarar bien de interés cultural a ese cenobio y a las piedras de ese cenobio y a las murallas de ese cenobio que hemos dicho, pero como hay libertad de circulación, si alguien lo coge en un coche y se lo lleva a Alemania y se lo lleva, pues no pasa nada. Pero si quiere sacarlo desde Ámsterdam o desde el puerto de Saint-Malo o desde el puerto de Lisboa, que son fronteras exteriores de la comunidad, pregunta: ¿los aduaneros holandeses, portugueses, griegos o italianos van a tener delante 27 códigos de aduanas de cada país? Es un caos, tendrán que tener uno. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y entonces qué serán? ¿Tesoros o bienes culturales? Bueno, pues dejémoslo ese asunto. Para terminar, decir que la segunda parte del libro toca, como también se ha dicho aquí, porque me ha antecedido en el uso de la palabra, toca esos patrimonios nuevos o esas regulaciones nuevas que no existían en 1985. Y entre ellos, el famoso patrimonio inmaterial. Hay una ley, como saben, la ley de 2015 del patrimonio inmaterial, que ha sido objeto está tratada en este libro, pero antes fue objeto de una tesis doctoral también, la de Mónica Ortiz, que se publica por el Instituto Administrativo de García Oviedo de la Universidad de Sevilla, hoy Instituto Clavero Arévalo, donde se plantea, o se analiza, con muchos datos, por cierto, donde se analiza los bienes inmateriales que ahora corresponde declararlos en general a las comunidades autónomas, aunque el Estado puede declarar algunos. Por ejemplo, el Estado ha declarado bien inmaterial la Semana Santa. Pregunta: ¿qué Semana Santa? ¿La de Sevilla? ¿La de Zamora? ¿O la de Santander, que es pequeñita y no va a ninguna parte? Pero bueno, es decir, ¿qué? Porque el carnaval también está declarado. ¿Cuál? ¿El de Canarias o el de Lugo? ¿O todos los carnavales que tienen interés? Bueno, sí, ha declarado bien de interés cultural el silbo gomero, ha declarado bien de interés cultural la cultura del esparto, ha declarado bien de interés cultural, no, de interés inmaterial, una serie de... Pero quitando eso, todo lo demás la corresponde a las comunidades autónomas. ¿Sabéis cuántas
declaraciones de bienes de protección inmaterial han hecho las comunidades autónomas desde 2015, que se aprobó la ley? Hay que suponer que lleva un tiempo ponerlo en marcha, etcétera, o sea que en el 2015 no habrá ninguna, pero en 2016 hasta 2020, 367. 367 declaraciones de interés. Es un asunto interesante en todo caso, porque toca un tema sensible que se ha mínimamente apuntado en uno de esos trabajos que aparecen ahí, el tema de la identidad. Entramos en territorio, digamos, deslizante. La cultura, la vinculación de ciertos elementos inmateriales, ya no materiales, inmateriales, con el sentido de la pertenencia, el sentido de identidad. Por tanto, el tema es importante y está aquí apuntado y admite muchas derivaciones, como ha apuntado también el Consejo de Europa en una famosa declaración. Luego hay otro tema que me interesa mucho, porque me ha gustado mucho, de un autor que no conozco, Alejandro Román, no lo conozco, pero que me parece muy importante, que es el tema del turismo, la incidencia, porque los bienes de interés cultural tienen un componente económico. Y aquí es donde aparece el turismo, sí, porque es un planteamiento ambivalente. El turismo, en la declaración de bien de interés cultural, atrae turismo, pero si atrae exceso de turismo, lo ponemos en Venecia. De modo que cómo buscar mecanismos de equilibrio que permitan, digamos, explotar económicamente para ese pueblo que quiere explotarlo, porque no puede ser la cultura solamente pensando para los urbanitas que van a verlo en un determinado momento, sino la explotación económica de esos asuntos. Y buscar equilibrios aquí no es nada fácil. Otro tema también que tiene que ver con otra realidad que estamos viendo es el famoso asunto de la España vaciada, porque muchos bienes de interés cultural están en el mundo rural, no están en las capitales, no están en las grandes, están en castillos, ermitas, lugares que están en el mundo rural y que habrá que decir. Hay un apunte en un trabajo, no recuerdo ahora de quién, sobre el papel de las entidades locales, es decir, de los ayuntamientos, en la gestión de todo ese tipo. Bueno, en resumidas cuentas, estamos ante un libro importante, un libro que tiene muchos flecos, muchas variantes que nos debe hacer reflexionar. Y nos debe hacer reflexionar y apuntar, digamos, en relación a que el papel lo puede todo. El derecho es muy importante, pero no basta con llevar al boletín oficial del Estado una ley. Luego hay que aplicarla, luego hay que gestionarla. ¿Por qué digo esto? A lo mejor dicen, algo va a decir este hombre. ¿Por qué digo esto? Pues sí, me voy a referir a la disposición transitoria quinta de esta ley, que lleva 42 años de transitoriedad y que el día 26 de mayo de este año, es decir, hace 15 días, se ha prorrogado su transitoriedad hasta el año 2033. ¿A qué me refiero? Al inventario de los bienes de la Iglesia. En la disposición transitoria decía durante 10 años, se dejan 10 años más para que se haga el catálogo de los bienes, del inventario de los bienes de la Iglesia. Como 10 años después, en el 95, no se había hecho, las leyes de presupuestos de todos esos años fueron ampliando ese catálogo. Pero resulta que no tenemos ley de presupuestos desde el año 22. Y entonces se pasó el plazo. Y alguien en el Ministerio de Cultura se debió dar cuenta, porque esa transitoriedad desapareció durante 5 meses, hasta que alguien se dio cuenta y en un decreto ley del año 2023, me parece, se amplía durante 3 años o 5 años. Ese plazo estaba a punto de acabar y había acabado por unos días, en mayo del año 2026. Pues bien, el decreto ley de 26 de mayo del año 2026 amplía ese plazo hasta 5 años más. Hasta 5 años más. Por cierto, en una disposición que solamente las ratas de biblioteca como yo pues lo descubren, en una disposición escondida, en un decreto ley de 200 páginas, que pues en una de ellas, que no tenía nada que ver con esta del patrimonio cultural, aparece la ampliación del plazo de la disposición transitoria 5 de la ley del patrimonio histórico cultural. Bueno, solo me queda dar la enhorabuena, felicitar a los directores de este libro magnífico, primero por la idea de hacerlo y segundo por la
gestión y tercero, por el resultado. Un libro que va mucho más allá de lo que entendemos por cultura, si por cultura entendemos, digamos, algo especial o algo que afecta a las personas, digamos, de fino espíritu, sino a la cultura, como quería Ortega, como el proyecto, el conjunto de ideas desde las que un tiempo vive, el tiempo actual, el tiempo de la cultura, que me recuerda, y con esto termino, unos versos muy bonitos del gran poeta que yo admiro mucho, Luis Cernuda, cuando dice: los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo no me voy a, en fin, no os marchéis por si alguien que quiere hacer alguna intervención. He visto muy interesado al profesor García Roca, le he visto muy reflexivo en el ámbito competencial, en el ámbito financiero también he visto, no, estás mirando, nadie quiere hacer ninguna intervención. Alberto, ni tú, siquiera te das por aludido con la disposición, con la prórroga de la disposición transitoria. Nuestro ministro nos mata. Es una broma, ¿eh? Es una broma. Nadie. La mutación del régimen competencial en virtud de la sentencia, ahora que se critica mucho las sentencias evolutivas y la mutación en derechos, aquí la mutación es, por lo que os he seguido, de la distribución competencial es muy grande respecto de la ley, ¿no? Del diseño inicial, la realidad de ahora y el diseño inicial, que no había caído en la cuenta. ¿Sí? Por poner otro ejemplo, Claro. que no lo voy a criticar, pero visto objetivamente también supone una mutación, la sentencia de julio del 14, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Patrimonio Cultural de Madrid. Que la conozco bien porque yo fui el abogado que llevó ese recurso de inconstitucionalidad. Ahí lo que planteamos era que la ley madrileña del 13 lo que hacía era cambiar el régimen de los bienes de interés cultural bajando el nivel de protección. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad lo que pretendía, la idea que subyacía en el recurso era, al amparo además de una frase casi obiterdicta de la sentencia del 91, donde se decía que la declaración de bien de interés cultural está al servicio de la lucha contra la expoliación. Y era una frase que vuelvo a decir casi obiterdicta, pero yo la agarré y fue el leitmotiv del recurso del año 13. Entonces, eso al final que ha hecho el tribunal, y no lo critico, vamos, yo fui el beneficiado, pero no lo critico, pero es otra mutación, porque al final lo que viene a decir el tribunal en esa sentencia es que la regulación que establece la ley del Estado es el parámetro, es el estándar mínimo de protección. Bueno, hay colegas nuestros, muy amigos míos, y tuyos también, pues que efectivamente dicen, pues el tribunal se ha pasado, porque una cosa es esa interpretación que desde el punto de vista material, pues puede estar acertado, pero claro, eso extraerlo de la doctrina constitucional, pues efectivamente puede ser una mutación. Es decir, que no es el único caso, pero Luis se lo conoce mejor. Sí, así la llama, así la llamó Juan Manuel Alegre, mutación, en el año 92, y así la llama de nuevo Concha Barrero en el año 2025. Bueno, ¿qué había antes? O sea, antes de todo esto, ¿qué había antes? Había un escalonamiento, había la idea de bienes, ya no se llamaban entonces de interés cultural, pero de ámbito, digamos, importante, la posibilidad de bienes de protección, y los bienes de protección local eran los planes de urbanismo. Era el urbanismo quien fijaba la protección. Era ese escalonamiento era el que existía de alguna manera. Claro, cuando el Tribunal Constitucional viene a decir que la competencia para declarar bien es autonómica, claro, el Estado responde y dice: yo, el que fija los criterios sobre la base de los cuales tú puedes declarar soy yo. Y el Tribunal Constitucional la avala, como acaba de decirse. Eso es verdad.
Eso es verdad. Pero, ¿qué medios tiene para garantizar que eso sea posible? El recurso. Porque si la comunidad autónoma declara un bien de interés cultural al cenobio este que cita Concha Barrero tan divertido, bueno, si luego diré de dónde es, o por ejemplo el llamado, el casino obrero de Almendralejo, que dice es moderno, pero es bonito, que no es cosa mía, es cosa de Concha Barrero. Pues la pregunta es, eso no cumple los parámetros, visto desde fuera, pero nunca ha llegado a un tribunal. Por tanto, decir que cumple, que son unos determinados parámetros, si luego no tienes medios o los que tienes no los utilizas, pues dejas en manos de la comunidad autónoma declarar lo que le dé la gana. ¿Y eso qué significa? Porque se pone en igualdad de protección lo grande y lo pequeño. Lo grande y lo pequeño. Y yo creo que había algo más de ahí. No soy capaz de identificar, digamos, cuáles fueron los debates que hubo en el Tribunal Constitucional y a lo mejor en las memorias de algún magistrado nos lo diga, nos lo pueden explicar. Pero ahí había algo más. Había yo creo que la pretensión, yo creo que mi sensación es que había la pretensión de que no hacer, digamos, una segmentación de intereses, por así decir, lo nacional o estatal frente a lo autonómico o regional, porque detrás podía haber esos problemas de identidad que estamos diciendo. ¿Cómo lo resolvíamos? Pues que lo declare todo. Pero para que eso fuera verdad, habría que decir que habría que regular otras cosas, cosa que no puede hacer el Estado. Habría que decir, por ejemplo, que las leyes autonómicas no podrían establecer mecanismos de protección con el mismo nivel de regulación que los bienes de interés cultural, sino establecer esa. Y eso era muy difícil de hacer por no hacer. Y desde luego lo otro, para mí muy evidente, es lo de que los artículos, me parece que son 66, 67, 68 y 69 y 70, creo, de la ley del patrimonio histórico, que son los que hablan de las bonificaciones fiscales, de las exenciones fiscales, de impuestos del Estado, seguro que no estaban en la ley de haberse sabido que la competencia de regulación era autónoma. Porque eso es literalmente lo de tirar con pólvora del rey. Oye, yo declaro esto y tú no pagas los impuestos del otro. Las comunidades autónomas no me parece mal un influjo de una monografía de Barbera, interés regional, autonómico y nacional. No se puede ser que el interés nacional va hacia el interés, pero claro, como no se cambia el régimen jurídico, Claro. Lo que tú has explicado, Claro. y luego viene esta banalización, Claro. y luego no hay un censo y no se revisa, pues es un sistema un poco. Es decir, hombre, porque todo lo demás podemos hacer reflexiones, digamos, en vacío. Por fortuna, todo lo gordo estaba declarado de bien de interés cultural. Pero si imaginamos por hipótesis que una catedral importante o que un castillo de primer orden, por olvido o por lo que sea, no hubiera estado antes declarado bien de interés cultural, o como decía la ley del 33, o estuviera fuera de los supuestos que establece la propia ley que ex lege son declarados, pues la comunidad autónoma, por ejemplo, tiene la posibilidad de no declararlo. Porque el Estado puede fijar parámetros para declarar, pero no puede obligar a declarar. Puede no declarar. La comunidad autónoma puede no declarar eso, por razones. Voy a contar una anécdota real. En el seno de un conflicto urbanístico que nada tenía que ver con todo esto, en la ciudad donde vivo, en Santander, se planteó en el año 1990, 89-90, un enfrentamiento entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma a propósito de la aprobación de un plan de urbanismo correspondiente. Y en ese momento, entonces, la comunidad autónoma, que no quería que eso fuera como pretendía el ayuntamiento, asesorada por el letrado correspondiente, listo, y por consiguiente sabía esto, va y dice: inicia expediente de declaración de bien de interés cultural del Parque de las Llamas, un parque que hoy se inunda, y se inicia. ¿Y qué decía la ley? Que la mera iniciación de un expediente de declaración de bien de interés cultural produce la suspensión automática de todas las licencias de urbanismo, con lo cual, eso. Para declarar bien de interés cultural hace falta un informe de una academia. Ese informe
existe, diciendo que reúne los requisitos, un humedal. Luego la cosa cambió porque cambió, el que era alcalde desapareció y el que era presidente de la comunidad autónoma cambió de signo. Y eso murió. ¿Qué hubiera pasado si ese conflicto se hubiera producido un año después? Porque la comunidad autónoma había podido declarar eso bien de interés cultural. Después de la sentencia del 91, el conflicto hubiera desaparecido y hubiéramos tenido, el resultado afortunadamente fue bueno, pues no, pero hubiera sucedido que la comunidad autónoma, porque tenía detrás un informe, son 3 líneas, ese informe lo he visto yo, son 3 líneas de una academia diciendo que reúne los requisitos, lo hubiera declarado y aquí paz y después gloria. Es decir, yo creo que eso no está bien resuelto en su momento. Lo que pasa es que también creo que no tiene marcha atrás, como tantas cosas. Cerrando lo que dice Luis, que lo ha dicho muy bien, pero hay la banalización que supone el paso de la competencia desde el Estado a las comunidades autónomas, lo que ha originado es que ahora cualquier cosa se declara bien de interés cultural con la misma categoría, efectivamente, que la Catedral de Burgos, que la Catedral de León o que las murallas de Ávila. Es verdad. Y precisamente por eso, era por lo que, lo sabe bien Alberto, habíamos en el proyecto de ley que no llegó a aprobarse, por eso nos inventamos lo de los bienes de interés mundial que respondían a una vieja idea. Y tampoco quiero hacer propaganda política, pero a finales del siglo pasado, y hace mucho tiempo de esto, en el Partido Socialista Obrero había un grupo muy potente de patrimonio histórico. E incluso preparamos un par de libros sobre esta idea. Y ya en aquella época, en aquel libro, que se llamaba Un futuro para la memoria, ya lanzábamos la idea de lo que llamábamos los superbic. Sí, ya constatábamos que como el BIC se había generalizado, por no decir banalizado, pues por lo menos que hubiera algo superior que identificara no la cultura específicamente valenciana o la cultura específicamente extremeña, sino la cultura española. Y por eso nos inventamos, el pretexto era las obras declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que indudablemente representan a la cultura española. Nadie va a declarar, la UNESCO no va a declarar Patrimonio de la Humanidad una ermita de Cuenca. Entonces, esa era la idea, por lo que, y es lo que puso nervioso a todas las comunidades autónomas, porque hay una característica muy curiosa en materia de cultura, y es que derechas e izquierdas convergen y todas están de acuerdo en lo mismo, que es que se tienen que defender sus competencias. Da lo mismo que sea de derecha, de extrema derecha, de extrema izquierda, da igual. Toda comunidad autónoma tiene que defender su competencia frente al Estado. De la misma manera que todo alcalde que se precie tiene que defender y necesita un museo del Prado en cada ayuntamiento. Es otro problema que no hemos tratado y que otro día habría que tratar. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a vosotros y desde luego al público. Venga.